Descendientes del rey Cristián IX. El rey Cristián IX de Dinamarca es conocido como el suegro de Europa. Sus 6 hijos heredaron, se casaron o fueron nombrados para ocupar monarquías en todo el continente. Entre todos dieron a Cristián y a su reina Luisa 39 nietos y muchos más descendientes que ocuparon 9 tronos europeos diferentes. Dinamarca, por supuesto, pero también Noruega, Bélgica, Reino Unido, Grecia, España, Rusia, Rumanía y Luxemburgo. Abarcaron 128 años de historia. El príncipe Alberto Víctor nació en 1864 y la princesa Margarita de Borbón. Parma vivió hasta 1992. Entre ellos lucharon en ambos bandos de 2 guerras mundiales. Ganaron y perdieron varios tronos, se casaron con sus primos y tuvieron muchos hijos. Muchos romances escabrosos. Aquí están las historias de los hijos de las 3 hijas de Cristián IX. Los hijos de Alejandra, reina del Reino Unido, la hija mayor de Cristián, se casó con Eduardo, príncipe de Gales, hijo y heredero de la reina Victoria. Alejandra fue una madre cariñosa y dedicada, para gran consternación de su estricta suegra. Victoria criticaba con frecuencia a Alejandra por cuidar ella misma de sus hijos en lugar de entregárselos. Pero Alejandra ignoró a la reina y fue una madre y abuela muy querida para los futuros monarcas del Reino Unido. Sus 6 hijos fueron Alberto, Víctor, segundo en la línea de sucesión al trono, tenía 13 años cuando él y su hermano Jorge fueron embarcados a bordo del HMS Britannia para formarse como cadetes navales. Viajaron por todo el mundo y el encanto de Alberto lo hizo popular en el extranjero. Crecer, se convirtió en un playboy como su padre. Se vio envuelto en 2 escándalos. Uno, cuando la policía descubrió un burdel homosexual y se descubrió que un amigo íntimo de Alberto era cliente. Más tarde se especuló que Alberto podría haber sido Jack el Destripador, el asesino en serie que mutiló a 5 prostitutas en Londres y nunca fue identificado. Es casi seguro que Alberto no fue culpable en ninguno de los 2 casos. Se comprometió con María de Teck, pero murió de gripe poco antes de la boda. Tenía 28 años. Durante muchos años, la opinión popular sobre Alberto fue que era un vago y carente de inteligencia, y que el Reino Unido se salvó de una bala al no tenerlo como rey. Pero esta historia ha sido considerada recientemente como propaganda de su hermano. Jorge Pimnoto Alberto ciertamente tuvo dificultades bajo un abominable Tudor que intentó encubrir sus propios defectos, alegando que el príncipe era un estudiante aburrido. Sin embargo, poco antes de su muerte, Alberto se convirtió en rey de Inglaterra. Antes de su muerte, el primer ministro pretendía nombrar a Alberto virrey de Irlanda, un cargo que requería tacto y diplomacia. Simpatizaba con el movimiento de autonomía irlandesa y podría haber hecho mucho por Irlanda y todo el imperio británico si hubiera vivido para coronarse. Jorge pudo o no haber sido más inteligente que su hermano mayor, pero sin duda era más serio y aburrido. Cuando Alberto Víctor falleció, Jorge ocupó su lugar en la línea de sucesión. También se sentó en el altar y se casó con la prometida de su hermano, María de Teck. Se convirtió en el rey Jorge V del Reino Unido en 1910, a la edad de 44 años. En 1914, el primo de Jorge, el Kaiser Guillermo, invadió Francia y Gran Bretaña, declaró la guerra a Alemania. Jorge tomó la prudente decisión de renunciar a todos sus títulos alemanes hereditarios y cambiar el apellido familiar de Sajonia, Coburgo y Gotha por el de Windsor, de sonoridad más inglesa. Con tan pocas monarquías restantes después de la Primera Guerra Mundial, Jorge decretó que sus hijos no tendrían que casarse con miembros de la realeza extranjera. Firmó la Ley de Autonomía, que convirtió a Irlanda en una nación independiente, y vio como otras partes del Imperio Británico, como Australia, Canadá y Sudáfrica, se volvían legalmente independientes. Ahora forman la Commonwealth, tienen sus propios gobiernos, pero el monarca británico sigue siendo nominalmente su líder. Jorge murió a los 70 años tras 26 años en el trono. La corona recayó primero en su hijo, Eduardo VIII, quien abdicó para casarse con una divorciada estadounidense, Wallis Simpson, y luego en su segundo hijo, Jorge VI, quien fue un admirable líder de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial. Su hija es la ex reina Isabel II. Luisa se casó con el escocés Alexander Duff, conde de Fife,
y su abuela, la reina Victoria, lo ascendió a duque de Fife. La pareja tuvo 3 hijas. La primera nació muerta. En 1911, Luisa y su familia navegaban hacia Egipto cuando naufragaron frente a las costas de Marruecos. Sobrevivieron a la terrible experiencia y fueron rescatados, pero Alejandro contrajo un resfriado, que le causó la muerte unas semanas después. Luisa falleció en 1931 a la edad de 63 años. Victoria, conocida como Toria, era hermosa y tuvo varios pretendientes, entre ellos el rey Carlos I de Portugal. Sin embargo, su madre la desacreditó, la animó a no casarse y, en cambio, siguió siendo compañera de sus padres. Cuando su madre falleció en 1925, Victoria se mudó a una casa de campo en Buckinghamshire, donde se involucró en la vida del pueblo y fue presidenta de la sociedad local de horticultura. Maud era atlética y le encantaba estar al aire libre. Su familia la apodaba Harry. Se casó con su primo hermano, el príncipe Carlos, segundo hijo del rey de Dinamarca. En 1905 el Parlamento noruego disolvió su unión. Maud era el segundo hijo del rey de Dinamarca. En 1905 el Parlamento noruego disolvió su unión. Maud se unió a la unión del Estado danés con Dinamarca y ofreció la corona a Carlos, quien se convirtió en el rey Joachim VII. Maud fue el segundo hijo del rey de Dinamarca. Maud fue el tercer hijo del rey de Dinamarca. Maud prosperó en 1920, su papel como reina de Noruega. Participó activamente en obras de caridad, especialmente a favor de niños y animales, y se convirtió en un icono de la moda con una cintura muy delgada y encorsada. Maud fue una de las figuras más importantes del público noruego. La familia adoptó el estilo de vida noruego y aprendió a esquiar. Maud falleció a los 68 años, durante una visita al Reino Unido, a través de su único hijo, Olaf V, es abuela del actual rey. Maud falleció a los 68 años durante una visita al Reino Unido. Es abuela del actual rey de Noruega, Harald Tímoto. Alejandro Juan nació prematuramente y falleció 24 horas después de nacer. Eduardo depositó a su pequeño hijo en su ataúd personalmente, con lágrimas en los ojos. Los hijos de María Fiodorovna, zarina de Rusia. La princesa Dagmar se casó con el futuro zar Alejandro III de Rusia y adoptó el nombre ruso de María. Ambos padres fueron cariñosos y amables con sus 6 hijos, quienes crecieron con un sentido de cercanía familiar ausente en muchas casas reales. Se les protegió en la medida de lo posible del miedo casi constante al asesinato que sus padres enfrentaban. El comedor de la familia fue volado por los aires y todos se vieron involucrados en un descarrilamiento ferroviario, probablemente resultado de un sabotaje. Al llegar a la edad adulta, los hijos de María enfrentaron el horror y la caída durante la Revolución Rusa. Nicolás se enamoró de Alex de Hesse, nieta de la reina Victoria. No era considerada una novia lo suficientemente importante para el futuro zar, pero poco después de la muerte de su padre, se casó con ella de todos modos. Ascendió al trono ruso como el zar Nicolás II a los 26 años. No era el candidato ideal para el cargo. Siguió el consejo de su tío y de los ministros de su padre, y continuó manteniendo a Rusia bajo el yugo del poder imperial, en lugar de permitir una constitución u otros cambios que el pueblo comenzaba a reclamar. La desastrosa derrota de la guerra ruso-japonesa dañó su reputación. Su zarina Alejandra también era impopular. Era tímida y hablaba un ruso muy deficiente. Tras 10 años de matrimonio y 4 hijas, finalmente dio a luz a un hijo y heredero. Sin embargo, Alexei sufría de hemofilia, común en la línea de sangre de la reina Victoria, y muchos temían que el niño muriera. La zarina Alejandra también era impopular. Tras 10 años de matrimonio y 4 hijas, el zarevich nunca llegaría al trono. Durante la Primera Guerra Mundial, Nicolás tomó el mando personal del ejército ruso, pero fue un pésimo líder militar. Sus malas decisiones provocaron la muerte de 3 millones de soldados rusos. Durante su ausencia, Alejandra quedó al mando. Permitió que el sanador místico Rasputín, quien parecía estar curando a su amado hijo, aumentara su poder político. Pero Rasputín era odiado por el pueblo y añadió otra mancha negra a la reputación de la familia real. Tras el desastre de la Primera Guerra Mundial, estalló la revolución y el zar se vio obligado a abdicar. Esperaba que a su familia se
le permitiera asilo en el Reino Unido. Pero su primo, el rey Jorge V, temía ser asociado con un hombre ahora considerado tirano y se negó a intervenir. Nicolai y su familia estuvieron bajo arresto domiciliario durante varios meses. El 17 de julio de 1918, Nicolai y su familia estuvieron bajo arresto domiciliario durante varios meses. Nicolai, Alexandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, fueron llevados al sótano y asesinados a tiros. Nicolai tenía 50 años. Los restos de la familia fueron recuperados en 1998 y 2007 y enterrados de nuevo en San Petersburgo. Alexander, el segundo hijo de María, murió de meningitis un mes antes de cumplir su primer año. Su desconsolada madre, María, murió en la guerra. George recibió su nombre en honor al hermano mayor de su madre, el rey Jorge I de Grecia. Superó a su hermano mayor Nicolai en muchos aspectos. Era más alto, más inteligente y más sociable, y a menudo se salía con la suya en sus travesuras. George tenía una prometedora carrera naval por delante hasta que enfermó de tuberculosis. A los 19 años y continuó sufriendo. Nicolai murió en la guerra. Partió con su hermano mayor y su primo Jorge de Grecia en un viaje a Asia. Los jóvenes visitaron Egipto e India. De camino a Japón, Jorge enfermó y tuvo que regresar a casa. Cuando su hermano Nicolás se convirtió en zar, Jorge se convirtió en zarevich y heredero presunto, aunque no pudo asistir a la coronación de su hermano debido a su mala salud. A los 28 años, Jorge salió a dar un paseo en motocicleta. Una mujer local lo encontró desplomado al borde de la carretera, sangrando por la boca y con dificultad para respirar. Lo abrazó hasta que murió. Su hermano y su madre quedaron particularmente devastados por la pérdida. Xenia era una niña tímida y creativa. Disfrutaba haciendo disfraces y marionetas para que sus hermanos montaran espectáculos. A los 11 años se enamoró de su primo de 20 años, el gran duque Alejandro Mikhailovich. Cuando Xenia tenía 15, su romance había florecido. La pareja pidió permiso para casarse, pero les dijeron que esperaran hasta que ella fuera mayor. Se casaron cuando la princesa tenía 19 años y tuvieron 7 hijos. Más adelante en su matrimonio, la pareja se distanció y ambos tuvieron numerosas aventuras amorosas. Finalmente, Alexander se mudó a París. El compositor danés Valdemar Water escribió la polka mazurka en su honor. Xenia estaba muy involucrada en obras de caridad y fue mecenas de una de las primeras guarderías para familias obreras de Rusia. Apoyó hospitales para tuberculosos después de que su hermano Jorge falleciera a causa de la enfermedad. Durante la Primera Guerra Mundial financió un tren médico, estableció un hospital y proporcionó prótesis a soldados heridos. Advirtió a su hermano el zar Nicolás contra muchas de las desastrosas acciones que tomó antes de la revolución, pero él ignoró su consejo. Xenia previó el futuro y evacuó a su familia a Crimea. Cuando recibió la noticia de que su hermano y su familia habían sido asesinados, pudo escapar de Rusia junto con su madre y sus hijos. Su tía, la reina Alejandra, envió un buque de guerra británico para evacuarlos al Reino Unido. Pasó el resto de su vida prácticamente sin un céntimo y se le permitió vivir en Frogmore Cottage, en la finca de Windsor, actual residencia de los duques de Sussex. En la década de 1920, una mujer llamada Anna Anderson afirmó ser Anastasia, la hija menor del zar Nicolás. Anderson pidió dinero repetidamente a los miembros supervivientes de la familia Romanov e intentó difamar a Xenia en la prensa. Posteriormente se reveló que Anderson era una estafadora. Xenia murió en 1960 a la edad de 85 años. Mijaíl era tranquilo y afable. Empezó su carrera en el ejército. Mientras estaba en el ejército también fue soldado. Mientras asistía al funeral de la reina Victoria, conoció a la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija del segundo hijo de Victoria, Alfredo. Querían casarse, pero la Iglesia ortodoxa prohibía los matrimonios entre primos hermanos. Mijaíl tuvo entonces un romance con Dina, la dama de compañía de su hermana Olga. La familia, horrorizada, amenazó a Mijaíl con expulsarla del ejército y envió a la policía secreta a seguir a Dina y mantener a la pareja separada. Finalmente, ella se dio por vencida y se mudó al extranjero. Su siguiente amante, Natalia, era la esposa de un compañero oficial.
se divorció de su marido y se mudó con Mijaíl, y la pareja tuvo un hijo, Jorge. Durante sus vacaciones en Francia, Mijaíl y Natalia eludieron a la policía secreta que los había estado siguiendo, viajaron de incógnito a Viena y se fugaron. El zar, furioso, desterró a su hermano de Rusia y congeló sus bienes. Un plebeyo le prohibió a Mijaíl la sucesión, y con su propio hijo, Alexei, gravemente enfermo, esto puso en peligro el futuro de la dinastía Románov. Los recién casados y su hijo vivieron en Francia durante los años siguientes. Pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Mijaíl le escribió a Nicolás ofreciéndole su apoyo y se le permitió regresar a casa con su esposa e hijo para servir en el ejército. Tras la larga y brutal guerra, Mijaíl fue uno de los muchos miembros de la familia que advirtieron al zar de la creciente inestabilidad en Rusia, pero fue ignorado. Presionó para que se concediera una monarquía constitucional, pero tanto el zar como los revolucionarios se negaron a ceder, y Nicolás finalmente se vio obligado a abdicar. Nicolás temía por la seguridad de su hijo enfermo, así que nombró a Mijaíl su sucesor. Fue proclamado zar Mijaíl II por los realistas, pero fue arrestado por los revolucionarios. Vivió 15 meses bajo arresto domiciliario, pero en junio de 1918 fue obligado a huir al campo y asesinado a tiros. Su cuerpo nunca fue recuperado. Natalia y George escaparon de Rusia y fueron trasladados clandestinamente al Reino Unido. Olga tenía una relación tensa con su madre y anhelaba la independencia. Así que a los 18 años aceptó la propuesta de matrimonio del duque Pedro de Oldenburgo, de 33 años. La corte quedó atónita, ya que se sabía que Pedro era homosexual. Olga pronto se dio cuenta de que este matrimonio apresurado había sido un error. Pasó la noche de bodas llorando mientras Pedro se pasaba la noche de fiesta. Los recién casados se mudaron con la familia de él, quienes acosaron a Olga para obtener favores reales. Las cosas mejoraron cuando se mudaron a su propio palacio, con habitaciones separadas. Pedro era amable y disfrutaban cazando lobos juntos, pero ella anhelaba un matrimonio amoroso e hijos. Se enamoró de un oficial del ejército, Nikolai Kuznetsov, y le pidió el divorcio. Él se negó, pero permitió que Nikolai se mudara con Olga. Pero la tensión y el secretismo del acuerdo le pasaron factura y Olga sufrió una crisis nerviosa. Finalmente, tras 15 años de miseria, su hermano el zar le concedió la anulación matrimonial y ella y Nikolai se casaron en una pequeña ceremonia. Durante la Primera Guerra Mundial, Olga trabajó como enfermera del ejército y fue condecorada con la Orden de San Jorge por su valentía. Cuando los Románov comenzaron a ser arrestados por los revolucionarios, Olga y su familia huyeron a Crimea. Tras la muerte del zar, la mayoría de los Románov huyeron, pero Olga y su esposo se negaron a abandonar Rusia. Pronto se vieron obligados a huir, adelantándose al ejército bolchevique. Escaparon a un campo de refugiados en Turquía, donde Olga dio a luz a su segundo hijo. La familia finalmente llegó a Dinamarca y no tuvo más remedio que mudarse con la madre de Olga, la emperatriz viuda María. Olga regresó a su punto de partida bajo la yugo de su madre, que exigía que estuviera a su entera disposición y trataba a su esposo e hijos con frialdad. Después de 10 años, la emperatriz viuda falleció y Olga usó el poco dinero que heredó para comprar una granja. La familia se conformaba con criar animales y vivir una vida sencilla. Durante la ocupación alemana de Dinamarca en la Segunda Guerra Mundial, los dos hijos de Olga sirvieron como espías daneses y fueron encarcelados por los nazis. La propia Olga apoyó a los rusos que luchaban contra el comunismo en la Unión Soviética. Empezó a temer ser asesinada por el gobierno soviético y la familia decidió emigrar a Canadá. Sus hijos, ya casados y con hijos propios, los acompañaron y la familia compró y trabajó una granja en Ontario. Olga también era una talentosa pintora. La gran duquesa Olga siguió atrayendo a la realeza visitante, incluida la reina Isabel II, quien la invitó a almorzar en el patio real. Olga fue enterrada en 1959. Olga falleció en 1960 a la edad de 78 años y fue enterrada junto a su esposo, los hijos de Tira, princesa heredera de Hannover. A los 18 años, Tura dio a luz a una hija extramatrimonial que fue adoptada por una familia danesa y llamada Kate. Se sabe poco más sobre ella. Posteriormente,
Artura se casó con Ernesto Augusto, príncipe heredero de Hannover, cuya familia había sido derrocada durante la unificación de Alemania. La pareja se estableció en Austria y prefirió una vida tranquila en casa con sus 6 hijos, que eran: María Luisa se casó con el príncipe Maximiliano de Baden, primo hermano del emperador Napoleón III de Francia. Tuvieron 2 hijos, María Alejandra y Bertoldo. Jorge Guillermo era capitán del ejército austriaco. De camino a Dinamarca para asistir al funeral de su tío, el rey Guillermo, conoció a una mujer llamada María Luisa. María Luisa era una mujer de Federico Oiter. Murió en un accidente automovilístico a los 31 años. Alejandra se casó con él. Federico Francisco IV, gran duque de Mecklemburgo-Schwerin, se estableció en Alemania y tuvo 5 hijos. Olga nunca se casó y fue muy querida por sus sobrinos y sobrinas, uno de los cuales le puso su nombre a su hija en su honor. Cristian murió trágicamente a los 16 años por una apendicitis no diagnosticada. Ernesto Augusto fue enviado a Alemania para agradecer al Kaiser Guillermo el Grande por enviar el cuerpo de su hermano a casa tras su fallecimiento en un accidente automovilístico en Alemania. Mientras estaba en la corte imperial, conoció y se enamoró de la única hija del Kaiser, Victoria. Su boda en 1913 fue la última vez que el Kaiser Guillermo de Alemania, el rey Jorge V del Reino Unido y el zar Nicolás de Rusia se conocieron antes de ir a la guerra. El padre de Ernesto heredó el ducado de Brunswick de un primo sin hijos y renunció a él en favor de su hijo. Así, Ernst y Victoria criaron a sus 5 hijos en el palacio de Brunswick. Por parte de su padre, Ernst era tataranieto del rey Jorge III del Reino Unido y por lo tanto también príncipe británico. Tuvo que obtener el permiso de su primo, el rey Jorge V del Reino Unido, para casarse con la princesa alemana, y 2 espías británicos encarcelados fueron liberados por Alemania como regalo de bodas. Al comprometerse, Ernst juró lealtad al imperio alemán y al estallar la guerra sirvió como mayor general del ejército alemán. Tras la Revolución Alemana de 1918, Ernst se vio obligado a abdicar al trono junto con el resto de la nobleza alemana. Debido a sus vínculos familiares británicos, tanto él como su esposa deseaban la reconciliación con el Reino Unido a medida que el partido nazi comenzaba a ganar poder. Adolf Hitler pidió a la pareja que concertara un matrimonio entre sus hijas y su padre, el rey Jorge V del Reino Unido, y su primo, el rey Jorge V del Reino Unido. Se casaron con su hija Federica y Eduardo, príncipe de Gales, pero se negaron porque el príncipe era 23 años mayor que su hija. Federica, en cambio, se casó con su primo Pablo y se convirtió en la reina de Grecia. Ernesto falleció en 1953 a los 65 años. En el próximo episodio conoceremos a los fascinantes hijos del rey Cristián IX. Entre ellos desafiaron a los nazis, sirvieron en la Legión extranjera francesa, ganaron y perdieron varios tronos y frustraron intentos de asesinato. Si te gustó este video, dale a me gusta, suscríbete, comenta y echa un vistazo a mis otros videos de Yes History. Gracias por ver.